Saludos amigos, ¿cómo están ustedes? Encantado siempre de saludarles y darles la bienvenida a la emisión de Latina Informativa, la entrevista en el marco de Latina Informativa. Agradecido siempre por su sintonía, por su compañía. Bienvenidos a este canal multiplataforma que estamos conectados, señal abierta, canal 45, que es señal abierta a todo nivel. Las distintas cable operadoras, por ahí nos buscan como Latina TV. Estamos en canal YouTube. Esta entrevista, así como otras, usted las va a conseguir en Latina Medios, Barquisimeto, canal Latina Medios, para que se conecte vía a este canal, que, bueno, las bondades pues, que da el desarrollo digital hoy día en el mundo. Nuestra aplicación también está disponible. Si usted quiere instalarla en su teléfono, bueno, vaya al Play Store o a la App y baje por allí Latina Medios, instala la aplicación y lleva ahí la programación. Lleva el pulso pues de toda la programación de Latina Medios, Barquisimeto, Latina TV. Un canal multiplataforma a su disposición, marcando la diferencia. Un placer saludarles como siempre, Douglas Jerez Ugarte, para este momento de la entrevista, que la vamos a tener con quien es abogado de libre ejercicio profesional, con estudio de especialización en la Universidad Central de Venezuela, es profesora universitaria, es consultor en Derecho Urbanístico y Régimen Municipal. La doctora Crismari Álvarez nos acompaña hoy en la entrevista de Latina Informativa. Doctora, ¿cómo está? Grato recibirla. Bienvenida. Gracias por la invitación, licenciado. Siempre es un placer poder compartir con toda su audiencia. No, gracias por atender la convocatoria. Pasamos en la entrevista con Jerez, que es un programa que logramos grabar en la biblioteca de la Fundación Universitas, ¿no? Generó allí un conjunto de interrogantes posterior y quisimos profundizar más el tema, o por lo menos colocarlo en mayor contexto, precisamente por el interés que revierte para la ciudad, luego de todas estas cosas que han pasado en Venezuela y que pasan ahora en la región, en todo lo que es el continente. Viene como un proceso de repensar hacia dónde deben dirigirse el desarrollo de las ciudades, tomando en cuenta los derechos propios del ciudadano, del individuo, pero también tomando en cuenta cuál debería ser el marco regulatorio de un nuevo concepto y dimensión de ciudades que van seguramente procurando a darse forma de vida en la medida en que vaya avanzando cambios importantes desde el punto de vista legal. Se viene por allí un cambio de la norma de construcción sismo resistente en Venezuela, luego del doblete sísmico, que dejó una magnitud con un precedente importante que tomar en cuenta, y surgió en medio del debate en los distintos municipios el tema del Plan de Ordenamiento Urbano Local, los famosos PEDUL, que en el caso de Iribarne estaba vencido, entiendo que está vencido, entiendo que el de Palavecino también, en el caso de este eje metropolitano. ¿Qué implica en esta nueva dimensión pensar hacia dónde debe dirigirse la ciudad desde el derecho urbanístico? Bueno, indudablemente el derecho urbanístico ha ido evolucionando a nivel internacional y siempre ha estado de la mano con la política urbana nacional, que es definir esos grandes rasgos de cómo vamos a planificar en la actualidad hacia el futuro. Si bajamos un poco más el tema en el caso de Venezuela y en el caso específico del eje metropolitano de Barquisimeto Caguare, tenemos una realidad que voy a tratar por separado. En el caso de Barquisimeto, ¿qué ocurre? Que tenemos una ciudad que fue planificada hace 30 años para unas realidades que en este momento son distintas. Entonces esto implica un proceso de transformación donde necesitamos trabajar la inmediatez, que es gestionar los problemas a diarios que tenemos, que no son más que síntomas de un modelo de ciudad agotado, y transformar para gestionar este presente y transformar también la ciudad que vamos a tener en los próximos 5 o 10 años. En Palavecino existe un instrumento de planificación que también hay que hacerle una revisión, ya tiene 10 años de vigencia y hay que hacer unas actualizaciones puntuales y correspondientes, pero es un instrumento quizá un poco más actualizado a las realidades actuales que la de Barquisimeto. Entonces allí se pudiera también trabajar y hacer los ajustes correspondientes. Lo importante de esto es que cualquier instrumento de planificación, en el entendido de que hoy un PEDUL no puede concebirse como el PEDUL se concebía hace 20 o 30 años, lo llamamos PEDUL porque es como lo que contempla nuestra legislación, pero en este momento un plan de desarrollo urbano local o un instrumento de planificación tiene que estar conectados con las nuevas tendencias del derecho urbanístico global.
Ahora, pero esa realidad, o en todo caso ese como que el deber ser, pero surge también una interrogante, ¿qué conlleva a las autoridades, a los que están al frente de la gobernanza, dejar que eso corra en el tiempo y avance en el tiempo, si es un instrumento, una herramienta vital para llevar el pulso de crecimiento y organización y planificación y dirección de una ciudad? ¿Hay alguna explicación? Porque me imagino que eso es un pédul vencido, es un pédul que está al margen del derecho vigente, ¿no? Sí, lo que pasa es que este tipo de conductas responde también un poco a la descomposición que estamos nosotros atravesando en el país, donde la planificación urbana se ha vuelto como que la menos importante de la gestión, por diversas razones. Primero, un tema presupuestario. No se le asigna presupuesto a la planificación urbana. Segundo, un tema político, porque no se ve el rédito que pudiera tener la planificación de la ciudad. Entonces, aquí también influye lo que es la descomposición de las políticas públicas que estamos atravesando. Y siempre la planificación urbana está superditada a decisiones políticas, porque son quienes pueden tomar decisiones y quienes pueden asignar dentro del presupuesto anual lo que corresponde a la planificación O sea que el urbana. desarrollo de la ciudad es una cosa así como va yendo, va surgiendo, ¿no? En la práctica y en la Venezuela actual se ha planteado de esta forma, pero ese no es el deber ser. Sin embargo, para las ciudades nunca es tarde. Siempre podemos comenzar y tiene que haber un punto de partida. ¿Qué consecuencias denota usted en el no tener vigente estos instrumentos de planificación? Bueno, lo importante es dimensionar la importancia que la planificación urbana tiene. Y aquí entra un proceso de concientización de todo lo que me puede generar tener la ciudad planificada, sobre todo en estos momentos donde estamos atravesando un proceso de transformación en el país. Aquí se pueden generar procesos de inversión, se pueden generar captación de financiamiento internacional, además de esto mejorar la calidad y las redes de servicios públicos en la ciudad. ¿Cuáles son las consecuencias? Prácticamente las ciudades se han convertido en la actualidad en un muerto viviente y sus deformaciones van más allá de lo obvio. Tenemos un proceso de deformación de la ciudad, tenemos segregación, fragmentación, precariedad en servicios públicos. Todas estas realidades son consecuencias de no cumplir con un modelo de planificación que nos oriente hacia cómo podemos vivir nosotros, cuáles van a ser las opciones de desarrollo, qué potencialidades tengo en la ciudad que las puedo explotar y sobre todo, cómo puedo conectar con estas nuevas tendencias del derecho urbanístico que me va a permitir poder tener entornos más planificados que a su vez me generen mayor actividad económica, me generen mayor ingreso, se eleve un poco el proceso de formación de los ciudadanos, generar cultura tributaria. O sea, cuando revisamos todas las aristas de los beneficios y las potencialidades que nos va a permitir tener una ciudad planificada, podemos decir, mira, pero es que este es el punto de partida de cualquier gestión pública efectiva, porque en Venezuela es la última, es el último tópico que se toma. Eso es precisamente parte del desafío que tenemos en este momento, donde podemos ser no solamente protagonistas, sino impulsores del mayor proyecto de transformación urbana en las últimas décadas. Hay un antes y hay un después. En el antes es lo que tenemos. ¿Cómo se agrega, cómo se incorpora en el momento en que se dé el milagro de la voluntad política para enfocar y meterle la cara a ir a un proceso de planificación, esta realidad que tenemos versus crear otra, que se hace con la que se tiene desde desde la planificación? Por supuesto, la que viene va a ser producto de la planificación, pero esta realidad que tenemos, con la que convivimos, con la que se desarrolla la ciudad y vive la ciudad, ¿qué se hace con ella? Bueno, primero quiero resaltar que en este momento tenemos un elemento que no teníamos en el pasado, y es que todos los actores que componen los entes gubernamentales y la sociedad civil están de acuerdo en que tenemos que revisar y hacer un nuevo plan de desarrollo urbano local. Ya eso en la Venezuela actual en la que hemos transitado es un punto que hay que resaltar, porque todos estamos de acuerdo en la agenda que se debe impulsar. Ahora lo que hay es que trabajar determinados aspectos, determinados enfoques y reunir lo que es el consenso correspondiente, porque todos los actores de la sociedad deben estar involucrados en este proceso de transformación que está por darse. Ahora bien, en relación a su pregunta, que decía, en este sentido, lo que tenemos que trabajar es la armonización entre la tradición y la innovación. No se trata de desconocer lo que hicimos. ¿Tradición? La armonización entre la tradición y la innovación. A ver.
No se trata de desconocer lo que hicimos, no se trata de desconocer nuestro modelo de desarrollo que no funcionó. Simplemente que se agotó, porque las realidades actuales son otras. Estamos transitando en un nuevo paradigma social, tenemos el auge de las nuevas tecnologías, nuevas tendencias que nos permiten ser más expeditos y eficaces en los procesos de planificación y que deben incorporarse, no desconociendo nuestro pasado. Yo diría siempre reencontrándonos con nuestro pasado, porque Barquisimeto fue un ejemplo en el pasado de planificación. El primer plan de desarrollo urbano local surge en Barquisimeto. Es una de las ciudades más planificadas del país. Entonces, el punto de partida es reconocer que tuvimos una cantidad de años donde no se planificó, donde se paralizó ese proceso que venía y retomarlo en el entendido de que tenemos unas nuevas realidades y tratar de gestionar la inmediatez con políticas públicas inmediatas y políticas públicas a largo plazo. Porque en este momento tenemos el reto y el gran desafío de trabajar con dos manos. ¿Cómo puedo gestionar la inmediatez, porque es el día a día de los ciudadanos, y cómo puedo trabajar lo que es la planificación a largo plazo? ¿Hay experiencias en el mundo que han pasado por ese proceso? Por supuesto, incluso uno de los ejemplos que yo siempre menciono es la experiencia de Bilbao. Bilbao era la ciudad más contaminada de toda Europa. Era una ciudad que era muy poco concurrida, nadie quería visitar Bilbao. Y Bilbao en 20 años se transformó a ser una de las ciudades más sostenibles, porque hubo algo en el proceso de transformación que fue lo que es la política de continuidad. Y eso se hizo gracias a un pacto de gobernabilidad, donde se respetaban. Quizá un alcalde no va a cumplir toda la implementación de un proyecto o de un instrumento de planificación, pero si hay un pacto de gobernabilidad donde participemos todos los actores y se le dé continuidad al instrumento de planificación, podemos tener una ciudad funcional. La ciudad funcional tiene o sea, una especie de ABC, una especie de parámetro, podemos medir, tiene una métrica por donde ABC, por dónde comenzar, o cómo miramos que es una ciudad funcional. Bueno, allí obviamente las ciudades tienen unas peculiaridades muy propias, porque varía mucho también la cultura y la identidad de cada ciudad y las dinámicas. Cada ciudad tiene su propia dinámica, su propia identidad, su propio modelo de vivir. Existen estándares internacionales que nos permiten poder hacer como un checklist de, ok, tenemos un transporte urbano funcional, tenemos una calidad de vida, la gente tiene recreación y esparcimiento, tenemos los servicios públicos y las redes cubiertas. Hay ciertos estándares que nos permiten poder definir si una ciudad está funcionando o no. Sin embargo, en este sentido, las ciudades como tal son ecosistemas permanentes y vivientes, son ecosistemas sistemas complejos que están en movimiento. No existe un modelo como tal determinado para todas las ciudades. Incluso en una ciudad puedo tener macrosectores donde aplico una nueva tendencia del derecho urbanístico distinta. No es que es un solo modelo definitivo, que es excluyente a otro. No, es precisamente combinar, dependiendo de la dinámica que tenga cada sector, cada parroquia, cómo podemos diseñar un modelo urbano que se ajuste a las realidades de las personas que habitan en los entornos que se pretenden planificar. Porque no se trata de imponer un modelo funcional sin tomar en cuenta cómo vive la gente en esos entornos que se pretenden planificar. La planificación desde la ciudad funcional, ¿qué delimita en términos objetivos, en términos prácticos? Su área comercial, su área residencial, su área de desarrollo, su área de desarrollo futuro, ¿es así? El primer ítem que podemos definir es el suministro de servicios. Okay. Que una persona tenga en un diámetro equivalente a 15 minutos los principales servicios cubiertos. Área comercial, área educativa, área de salud, que tenga acceso a los servicios públicos esenciales, que tenga un buen sistema de servicios primarios como tal, acceso a agua, a vialidad, a transporte, a electricidad, a internet, y luego tenemos los servicios de consumo propiamente. Vamos a hacer una pausa, vamos a identificar y al regreso, ¿cuáles son las tendencias? Las tendencias que hoy día rigen este gran debate que en algún momento va a ir agarrando el calor y la necesidad de que, teniendo ahora buena voluntad y en todo caso un debate nacional que se hace sobre hacia dónde debe dirigirse el proceso de reconstrucción y reparación del país, pudiéramos plantear, conocer de experiencias, así como la que usted mencionó, pero también cuál es la tendencia en el mundo del derecho a los efectos de la planificación urbana. Vamos a hacer una pausa, la doctora Crismari Álvarez nos acompaña hoy hablando de este interesante tema que tiene que ver con la ciudad ordenada, la ciudad planificada
eso que hemos escuchado muchas veces, que conocemos como PEDUL, que tiene una norma, que tiene un reglamento, que tiene un conjunto de directrices de carácter legal en Venezuela. Al regreso, ya venimos con más. Ya regresamos con Latina Informativa, emisión meridiana. Estás viendo Latina Informativa, emisión meridiana. Bien, continuamos con más de la entrevista en Latina Informativa, conversando con la doctora Cris María Álvarez. Dos programas, uno al aire y uno que se queda aquí con nosotros para el libro Fuera del Aire, que pronto vamos a bautizar. Doctora, le dejaba la interrogante, ¿cuáles son las tendencias en materia del derecho urbano que hoy día se viene manejando, que se viene consustanciando? Entiendo que en el campo de la interpretación del derecho urbanístico, en Venezuela se aportó mucho y se le dejó mucho material que a la par ha ido siendo como inspirador o reflejo de algunos modelos de los que hoy están vigentes. Pero, ¿qué ocurre en el mundo del derecho? Ciertamente eso va a la par, ciertamente, lo describió usted muy bien, la ciudad va en una dirección, ciertamente, quizás sin el timonel de la planificación coherente desde el punto de vista de la planificación urbana, pero hay otras experiencias y otras expresiones que han agarrado del derecho urbano sus tendencias y las han convertido en instrumentos legales para regir la planificación. ¿Es así? Sí, en efecto hay muchas tendencias. Voy a tratar de hacer un resumen de cada una porque cada una es interesante y merece mencionarla. Tenemos un gran aporte de los organismos multilaterales, como es la Agenda 2030, tenemos la nueva Agenda Urbana de ONU Hábitat, tenemos el Pacto para el Futuro 2045, que son instrumentos internacionales aprobados por la República, porque fueron suscritos y ratificados, que nos permiten tener hojas de ruta de tomar ciertas referencias de cómo se debe planificar en este momento, cómo podemos contemplar los objetivos de desarrollo sostenible, cómo podemos tener la política de datos a nivel de gobernanza de datos, y este es un tema tecnológico. Tenemos como otra tendencia el derecho a la ciudad, que es un derecho humano de tercera generación, es un derecho a derechos, no es un derecho propiamente, que establece el derecho a una planificación urbana estable, también está contemplado en instrumentos internacionales. Tenemos, por ejemplo, las Smart Cities, conocidas como las ciudades inteligentes, que es un modelo de desarrollo urbano que busca implementar lo que son las nuevas tecnologías en la ciudad, en la prestación de servicios públicos y la gobernanza de datos, cómo podemos utilizar los datos que generan personas, equipos, el Internet de las cosas, para tener información procesada en tiempo real que me permita atacar los problemas puntuales en la ciudad. Otra tendencia que tenemos son los conceptos que a raíz de procesos de investigación han surgido, como es la cronotopía, la topofilia y la antifragilidad. La cronotopía, como para desmenuzar un poco estos conceptos, tiene que ver con la identidad de los espacios, cómo podemos preservarla. La topofilia tiene que ver con la zonificación. El derecho urbanístico se ha manejado no solamente en Venezuela, sino a nivel global, como esa zonificación frenética que debemos tener en el ordenamiento, y ya hoy en día se están planteando la posibilidad de usos cambiantes, combinados, incluso en países donde se dan las 4 estaciones puedo tener usos alternativos. La antifragilidad, que es uno de mis favoritos, que tiene que ver con la planificación antifrágil, surge a raíz de los eventos climáticos que estamos viviendo a nivel global, donde prácticamente tenemos que protegernos del ambiente, y la antifragilidad, que es un concepto filosófico que surge de las ciencias económicas y se traspola al derecho, lo podemos definir como esa prevención que debemos tener o esos cambios que pueden sufrir los espacios geográficos producto de los eventos climáticos y cómo puede estar alterado. Busca aprovechar el desastre, no volver a su estado inicial, sino aprovechar a futuro y aprovechar para bien ese desastre que pueda ocurrir. Luego tenemos también como otra tendencia la ciudad de los 15 minutos, que fue un concepto que surge en París de la mano del urbanista franco-colombiano Carlos Moreno, donde establece que una persona debe tener en un diámetro equivalente
a 15 minutos, sea caminando o en bicicleta, todos los servicios básicos cubiertos, toma mucha fuerza a raíz del COVID-19, incluso todos los planes de París en la actualidad se están ajustando a esta tendencia, ya que él es consultor en la alcaldía, de la mano con ACNE Hidalgo, y también tenemos, por ejemplo, más en Latinoamérica el urbanismo táctico, que para mí más que una tendencia es una herramienta, también toma fuerza a raíz del COVID, donde se permiten hacer especies de acupuntura urbana que pudieran generar recuperación de espacios en tiempo real, y lo importante de esta tendencia es que involucra a todos los actores, sector privado, involucra también a las personas que habitan en los espacios que se van a planificar y por supuesto presencia gubernamental. El glosario es amplio, sin embargo, eso aguas abajo en términos de del conocimiento o el interés ciudadano. O sea, ¿ha habido alguna experiencia o que usted conozca donde el ciudadano sienta necesidad profunda de transformar su realidad de ciudad, teniendo en cuenta las limitaciones o las restricciones o la posibilidad, la forma de vida en que se tenga? Lo planteo porque pareciera que es un debate muy de la tecnocracia, muy del derecho como tal, pero que aguas abajo en términos de la ciudadanía, de la colectividad, eso pareciera ser siempre un asunto muy ajeno. Por lo menos yo lo percibo así aquí en nuestro país. No sé si fuera de Venezuela ha existido de alguna manera el interés colectivo para ponerse a debatir, bueno, ¿qué ciudad nos gustaría tener? Me parece viable una ciudad bonita, factible, la ciudad de los 15 minutos, por ejemplo. O sea, ¿cómo se traduce eso? Y digo, si en el campo del derecho y además el proceso de la investigación ha tomado en cuenta ese elemento que priva fundamentalmente a la hora de hacer una propuesta y desarrollarla en cualquier ciudad. Mira, el ser humano siempre desde que decidió vivir en civilización, quizás con escasos recursos, ha tratado de ordenar el espacio donde vive. Si ponemos una experiencia más emblemática, en Europa tenemos muchos ejemplos, en Asia ni se diga, ahorita los asiáticos están liderando muchos procesos de transformación, pero en este tipo de conversación que estoy teniendo a mí me gusta aterrizar el tema y hablar de gente cercana, que la gente sienta y perciba de que, bueno, no fueron los europeos, bueno, fueron los americanos. Yo voy a hablar de Latinoamérica y es el caso de nuestros vecinos. Siempre en materia de planificación, Medellín es un ejemplo. ¿Por qué? Porque la ciudadanía, con desconocimiento de lo que son estándares de planificación, con precariedad de recursos, una ciudad que había sido golpeada por la violencia, primero por el narcotráfico, luego los paramilitares, luego este conflicto armado que se generó, en algún momento decidió vivir mejor. Y luego de que se poblaron las áreas planas, que se poblaron los cerros, la gente voluntariamente y de forma auténtica decidió organizarse y establecer su propio modelo de planificación. El proceso de transformación de Medellín no contó con técnicos en su momento, especialistas, era la gente que de manera intuitiva quería planificar los entornos. Y en función de esto fue creciendo la ciudad, se poblaron otro tipo de centros, se poblaron los cerros incluso, y ellos les pusieron escaleras eléctricas a los cerros. Y decidieron organizar dónde iban a estar sus centros educativos, sus centros comerciales. Y es un proceso que siempre se muestra porque es un modelo de planificación muy silvestre, es un modelo muy intuitivo, pero es un modelo que le funciona y que se ajusta a su dinámica de vida y al punto de que hoy Medellín se ha convertido en un centro turístico en la región. Todo el mundo que va a Colombia quiere ir a Medellín para ver cómo fue ese proceso de transformación, con sus debilidades, con su precariedad, pero la gente por sí misma decidió tener sus propias normas locales en materia urbanística y decidir cómo podemos tener mejor calidad de vida. Y todo esto fue a raíz del conflicto que vivió Medellín como ciudad. Merece vital importancia el empoderamiento ciudadano, ¿no?, sobre transformar una realidad. Es que es fundamental porque el proceso de planificación debe involucrar a todos los actores. Y con esto me voy a hablar de las sociedades y las organizaciones intermedias. Es importante la presencia de la academia, de los colegios profesionales, de las cámaras, y es importante la presencia de las personas que viven en estos entornos en su proceso de planificación, porque si hacemos un plan y pretendemos imponerlo a la gente, primero la gente no va a sentir identidad con su plan,
Segundo, la gente va a decir, ¿cómo me cambia a mí la vida este plan? Y tercero, no se va a sentir identificada, por lo tanto no lo va a cumplir, ni lo va a respetar, ni lo va a promover. La identidad de ciudad, lo discutíamos en la entrevista con Jerez. Mencionabas lo de Medellín y, por ejemplo, la antigua parroquia Juan de Villegas en Iribarren, más de 800 comunidades nacieron al calor y a la organización de la misma gente. La misma gente dejó su vialidad, dejó el espacio para el hospital, para el dispensario, para la escuela, para el estadio. Cantidad de comunidades nacieron prácticamente al fragor de esa especie de lucha organizada sobre terrenos que eran ejidos algunos, otros privados, en fin, pero creció. La parroquia Juan de Villegas, hoy llamada Ana Soto, está prácticamente poblada producto de la inventiva y la capacidad creativa y la necesidad de tener un espacio donde habitar. Es algo parecido, solo que no cumplimos el proceso o no hubo la forma o quizás no tuvimos quizás la dirección y la organización necesaria para vivir el proceso que vivió Medellín, por ejemplo. Acompañamiento. Quizás no hubo un acompañamiento institucional y gubernamental, pero hoy en día, por ejemplo, yo he visitado zonas vulnerables de la región porque a mí me encanta tener una concepción de lo que es la ciudad. La ciudad no es solamente el este de Barquisimeto, la ciudad está compuesta también por el norte, lo que es Unión, Cujitamaca, lo que es el oeste y todo lo que es el sur de Barquisimeto. Y hay barrios vulnerables que todavía las organizaciones de vecinos, sean las antiguas asociaciones de vecinos, o sean los actuales consejos comunales, o sean las comunas, tienen el terreno apartado, no, ahí va la escuela, aquí se va a hacer una cancha, aquí se va a hacer esto. Todavía la gente, a pesar de que no tiene un acompañamiento institucional y gubernamental, sigue pensando en tener desarrollado su espacio. Ahora bien, ¿qué está pasando? Que no hay un plan de acompañamiento para el desarrollo de estos espacios. Entonces, quizá aquí la gente puede tener la voluntad, pero necesita un acompañamiento y un financiamiento para poder implementar este tipo de desarrollo. ¿Qué nos pasó, por ejemplo, el constructo cultural de que creemos que la ciudad es el centro, es el edificio nacional, es la avenida 20, y el que está en el norte o el que está en el oeste no cree que está en la ciudad? El tema ¿O no se siente que está en la ciudad? En la segregación, que no hubo un proceso de identidad con el antiguo instrumento que incorporara procesos pedagógicos y andragógicos de identidad con su instrumento, de que se generara la ciudad nos pertenece a todos, la ciudad está conectada. Y aquí voy a hablar de un tema que es importante, y es que el hecho de vivir en ciudad genera unas oportunidades y un concurso muy propio en la dinámica de la ciudad. Entonces, ¿qué pasó con el antiguo instrumento y qué podemos mejorar en un proceso de transformación urbana nuevo para que la gente se conecte con esas dinámicas que ofrece el hecho de vivir en ciudad y no sienta que tiene que salir de su espacio urbano para ir a la ciudad, sino que se sienta parte de esa ciudad? Sí, aquella idea de que yo vivo muy lejos de la ciudad, pero está en la ciudad. Vamos a ir a una pausa, vamos a identificar. Esta pendiente es una asignatura prácticamente que tiene que comenzar a desarrollarse de alguna manera por el interés de la ciudad, por el interés de todo y por el bien de todo, que es precisamente la discusión de un PEDUL, en el caso de Iribarren, por ejemplo. Nos gustaría saber por dónde comenzar ese proceso, qué debería ocurrir para que la instancia de gobierno, la instancia de la sociedad civil, todos los actores posibles se involucren en un gran debate que nos permita actualizar la carta naval del municipio de Iribarren, que es precisamente el PEDUL o el Plan de Ordenamiento Urbano Local, como se le conoce. Hacemos una pausa, la doctora Crismari Álvarez nos acompaña hoy en la entrevista de Latina Informativa. Ya venimos. Ya regresamos con Latina Informativa, emisión meridiana. Estás viendo Latina Informativa, emisión meridiana. Continuamos con más de Latina Informativa, la entrevista, conversando gratamente pues y aprendiendo además mucho para colocar al servicio del conocimiento de la audiencia responsable de Latina TV este interesante tema que tiene que ocuparnos
precisamente a todos. Y una de las cosas en las que debemos preocuparnos, de hecho surgió ya en una conversación, en un encuentro con algunos gremios, la voluntad de la alcaldía del municipio de Iribarren, la participación del Colegio de Ingenieros, diversos actores, hasta FUNVICE estuvo en ese gran debate que se hablaba sobre el tema de la realidad geológica y sísmica de la entidad, pero también que a la par de eso, Lara, Barquisimeto específicamente, tiene que comenzar a transitar, a dar los pasos, pues, lo más seguros y certeros posibles para ir a una actualización del plan nuestro de Iribarren. Entiendo que es así, que hay voluntad para hacerlo. Desde el derecho, desde la recomendación, ¿por dónde debería comenzar un proceso de ese tipo? Bueno, más que actualización, hay que hacer un nuevo plan. Es un nuevo plan. Existen 2 procesos judiciales en el máximo tribunal del país y en este momento tenemos que elaborar un nuevo plan. Quiero, a modo de cultura jurídica, establecer que el plan de desarrollo urbano local se compone de 3 elementos. El plan propiamente dicho, el programa de actuaciones urbanas y la ordenanza sobre el plan. Estos 3 componentes son los que conforman un plan de desarrollo urbano local. Partiendo de esto, ¿cuál es el punto de partida? Primero tenemos la voluntad política en este momento, si existe la disponibilidad, si existe el consenso entre todos los actores, que maravilloso y celebro que exista en este momento en la ciudad un consenso de todos los actores en el entendimiento de que la planificación urbana es un tema que está por encima de cualquier agenda política. El punto de partida, además de los decretos municipales por parte de la alcaldía, con la orden de inicio, está el tema de la elaboración de los diagnósticos. Tenemos que diagnosticar nuestra ciudad, saber qué tenemos y qué podemos hacer con lo que tenemos. Es como el proceso más largo de la elaboración del plan, donde vamos a tener la información de todos los sectores. Obviamente aquí tienen que ser consultados los sectores populares. Es indudable que tenemos que articular y que este proceso de transformación esté integrado y esté la opinión y preguntarle a la gente, ¿cómo vive usted? ¿Cómo quiere vivir? ¿Qué quiere usted acá? Y esto incluye un proceso de consultas públicas con todos los sectores de la sociedad. Debe comenzar por ahí. Debe comenzar con la elaboración de los diagnósticos, saber qué tenemos y qué podemos hacer con lo que tenemos, cómo estamos en materia de servicios, cómo estamos en materia de redes, hay que construir nuevas redes, cómo está viviendo la gente, qué está haciendo la gente, cuáles son la cantidad de construcciones, cuál es la cantidad del comercio, qué genera actividad económica, cómo están los parques industriales, cuál es el porcentaje en este momento que nosotros tenemos de comercios activos, todo lo que es un proceso de diagnóstico. Identificar cuáles son los terrenos ocupados, los ejidos posibles, qué hace falta en este momento para abastecer el crecimiento poblacional, hacia dónde va a crecer la ciudad como tal, porque la ciudad va a seguir creciendo y tenemos que definir hacia dónde va a crecer la nueva ciudad y esa ciudad que está en constante movimiento. Luego de esto tenemos que definir lo que es la nueva opción de desarrollo. ¿Por qué? Porque las realidades han cambiado y han mutado. ¿Cuál va a ser esa nueva opción de desarrollo en la que se va a fundamentar Barquisimeto para su crecimiento? Y crecimiento en todos los órdenes, sobre todo crecimiento económico, porque la ciudad necesita generar actividad económica. ¿Cuál va a ser ese punto referencial que nos va a llevar a nosotros a tener una opción de desarrollo en los próximos 10 y 15 años que sea sostenible? ¿Cómo agrega el tema de las nuevas tendencias, el tema tecnológico, por ejemplo, en un nuevo enfoque de planificación? Totalmente, porque en este momento cualquier instrumento de planificación debe estar ajustado y en concordancia con las nuevas tendencias del derecho urbanístico, no solamente con una, incluso con todas, porque yo puedo aplicar una nueva tendencia en determinado sector que me funciona y se ajusta a los requerimientos de ese sector, pero puede ser que en otro sector me funcione otra. Entonces son convergentes, no excluyentes. Y así hay unas tendencias que tienen que estar referenciadas. Por ejemplo, las nuevas tecnologías. Tenemos que utilizar las nuevas tecnologías no solamente en el proceso de planificación, que ya hoy en día un diagnóstico que en el pasado se llevaba 10 meses hacerlo, hoy en día con la tecnología podemos hacerlo en un mes y podemos tener un procesamiento de datos en tiempo real, sino que también el instrumento de planificación debe incluir la gobernanza de datos. Cómo ese ecosistema complejo, viviente y en constante movimiento se va a ajustar y va a estar conectado a las nuevas tecnologías para que me produzcan información todos los días de saber cómo está viviendo la gente, qué está consumiendo la gente,
por qué determinado sector no tiene abastecimiento de frutas y verduras, cómo puedo mejorar. Todo lo que es la gobernanza de datos me permite tener identificado la realidad de la ciudad y puedo atacar los problemas de forma puntual. Y entonces en este proceso de elaboración, donde se conecten lo que son las nuevas tecnologías, y lo repito, no solo el proceso de elaboración de un plan, sino la planificación propiamente dicha, vamos a ir trabajando los demás componentes que tienen que ver con la opción de desarrollo. Así como usted lo explica, luce sencillo. Pareciera que en términos prácticos luce complejo o como complicado. ¿Qué requiere un esfuerzo? O sea, ¿qué se le debe agregar a un esfuerzo de ese tipo? Me imagino que los profesionales del área, me imagino que la gente que conozca, que interprete, que sepa perfectamente bien de lo que estamos procurando con un nuevo plan, ¿no? Luego de tener todos los diagnósticos, obviamente esto tiene que estar, el plan de desarrollo urbano local tiene que estar coordinado por un equipo multidisciplinario. Yo siempre comento que hablar de ciudad siempre me resulta un tema complejo, porque muy pocos temas incluyen una transversalidad de conceptos como es hablar de la ciudad. Entonces, ¿quiénes integran ese equipo multidisciplinario? Urbanistas, arquitectos, ingenieros, geólogos, geógrafos, economistas, sociólogos, porque estamos identificando y diagnosticando la ciudad. Y por supuesto tenemos que tener especialistas en sociología, especialistas en geografía, especialistas en geología, urbanistas, arquitectos, abogados, que nos permitan tener una noción técnica de cada área. Entonces, todo esto tiene que estar coordinado por una persona o alguien que logre articular a este equipo multidisciplinario, pero eso es un tema ya meramente técnico, porque cuando tú elaboras un plan de desarrollo urbano local, ya hay equipos constituidos que tienen a esta cantidad de profesionales adscritos que te permiten ir trabajando en la metodología de trabajo. Estamos hablando de un esfuerzo que requiere recursos, requiere ingesta de recursos, o sea, se le asigna un presupuesto. Por supuesto. Ese es un tema en Venezuela que produce mucha urticaria, ¿no? Cada vez que se habla de plática. Y una de las cosas que yo siempre comento es que el problema de la planificación urbana en Venezuela no es un problema de técnicos. Aquí tenemos gente especialista y gente conocedora de esta área. El problema de la planificación urbana en Venezuela es un tema presupuestario. Y eso es una realidad que hay que comentar. Porque siempre se dice, pero ¿por qué la gente no planifica? Porque planificar implica que se asignen el presupuesto, recursos correspondientes para la planificación. Y siempre la inmediatez, la prioridad o el problema que se me presenta se ve como más prioritario a la planificación a largo plazo. Entonces, a veces, para un actor gubernamental es más fácil resolver la inmediatez que dedicar recursos a la planificación. Sin embargo, ya esto también a nivel de financiamiento tiene soluciones, lo que hay que tener es voluntad política de conseguirla. El tema de la voluntad política también requiere de alguna manera ser colocada en el debate con el propósito de ir a un plan, porque si quien dirige la gobernanza no lo comprende, no lo ve así, su visión de estadista es limitada, pues evidentemente no vamos a caminar nunca en una dirección que se parezca a tener una ciudad suficientemente planificada. La gobernanza que reposa, que se dirige sobre lo que ya estaba hecho, sobre lo que ya existía, sobre lo que ya estaba desarrollado, y sobre eso voy desarrollando, así como vamos viendo lo que se necesita hacer desde la política pública como gobierno. Es imperativo también tener una comprensión absoluta de quien dirige un gobierno, comprender esa necesidad, ¿no? Y es fundamental que quien dirige, y vamos a hablar en este sentido de la administración local, quienes rigen en este momento la administración local y tienen capacidad de tomar decisiones, tengan un pensamiento político y tengan dimensionado lo que implica la planificación urbana, porque perfectamente puede ajustar su modelo de gobierno y su proyecto político no solamente al modelo de planificación, sino a las tendencias de gerencia, que insisto, ya hay indicadores y estándares internacionales que tú puedes tener tu proyecto político ajustado perfectamente a la gerencia local, a la buena gerencia local. Bueno, en todo caso, sí se faltaría por ver ejemplos que marquen esa ruta. Ya para ir finalizando, estamos hablando de un proceso que puede ser inmediato
o requiere decantar en otras cosas? ¿Hay alguna reforma de carácter legal que hay que hacer? ¿Hay que adecuar instrumentos nacionales? ¿Hay un plan de ordenamiento, una ley de ordenamiento del territorio? ¿Por dónde debería ser desde la perspectiva del derecho ese proceso? En este momento, desde los estudios que hemos realizado en la firma que presido, que es Avipri Venezuela, nosotros tenemos un cronograma de trabajo donde realizar un nuevo PEDUL para la ciudad de Barquisimeto tiene un tiempo de 2 años. Ajá. Son 4 etapas. Y si comenzamos ahorita, lo podemos tener en el 2028. Ya, es un tema de comprender, iniciar el proceso. ¿Le resulta optimista esa posibilidad? Incluso más allá de optimista, es viable. En este momento, y uno que viene hablando de este tema desde hace años, hay un elemento que no teníamos en el pasado, no teníamos hace unos añitos atrás, que es el consenso de todos los actores en que es necesario y es urgente comenzar con un nuevo instrumento de planificación para la ciudad de Barquisimeto. Esa diferencia hace que todos puedan estar sentados en la mesa trabajando en función de la ciudad que vamos a tener en los próximos 5, 10 y 15 años. El rebote o el efecto rebote de ir a un nuevo plan, más esto que tenemos. Estamos hablando de un proceso que ciertamente puede tardar 2 años, pero el proceso educativo de la ciudadanía, que entiendo que es un asunto que pudiera comenzarse desde ya, lanzar algún programa, alguna iniciativa, alguna campaña que comienza a sembrar en la mente del ciudadano, del residente, la necesidad de que vayamos comprendiendo el tema del concepto ciudad, planificación, ordenamiento, normas, deberes, derechos, ¿no le parece? Y es que en simultáneo con la elaboración del nuevo plan tiene que estar un programa, insisto, pedagógico y andragógico, porque nos va a tocar educar a personas que ya están en cierta edad y que han navegado en este proceso de descomposición urbanística que estamos viviendo. Y este proceso de formación tiene que ver con hacer parte del ciudadano de todo el proceso de elaboración del PEDUL, que sienta el PEDUL, que lo asuma, que lo entienda y sobre todo que comprenda cómo un instrumento de planificación puede mejorar su calidad de vida y que la gente pueda definir que a través de un instrumento de planificación de una ciudad más ordenada puede cumplir sus sueños, su desarrollo personal y sus metas personales. Sí, hacer la ciudad mucho más amigable, más armoniosa y el espacio donde vivir. Y agradecer mucho su presencia, su participación hoy. La iniciativa de ir a un nuevo PEDUL, la iniciativa de abrir este debate, evidentemente nos convoca a todos. Quizás la resistencia al cambio, como suele ocurrir muchas veces, se produzca y se traduzca también en una posibilidad, en un escenario con el que se tenga que trabajar o lidiar. Sin embargo, la coyuntura que nos dejó el país luego del doblete sísmico sobre el proceso de reconstrucción genera profundos temores y una especie de urgencia sobre la prioridad, de esa urgencia sobre la necesidad de seguir apoyando y acompañando a los que quedaron sin vivienda, sin espacios donde estar, versus esta otra realidad. Pareciera que ese grado de cotidianidad como que nos va a hacer mucha resistencia todavía el hecho de que tengamos que convivir todavía con el duelo y el dolor de una tragedia. ¿Cómo haríamos en términos dependiendo de su experiencia y su conocimiento, para poder enrumbar un debate en medio de esta otra realidad en la que incluso el propio Estado se ha visto complicado atender y dirigir? Lamentablemente los hechos ocurridos el 24 de junio visibilizaron una realidad que desde el estamento técnico veníamos evidenciando y mostrando, que era el tema del colapso. Los desastres naturales no se pueden evitar, pero sí se puede gestionar la crisis. Había un plan especial para la zona de La Guaira que no se cumplió. Allí es importante también mencionar qué está pasando con el control urbano en el país, cómo están en este momento las direcciones de planificación y control urbano, conocidas como DPCU, conocidas como OMPU, como las oficinas que se encargan de ejecutar lo que es el control urbano. Incluso, ¿cuál es la responsabilidad de los funcionarios en materia urbanística también? Es un tema que hay que evidenciar. Y menciono esto porque para poder nosotros evitar repetir estos acontecimientos es importante estudiar lo que pasó, porque es la única forma que vamos a tener de no repetirla. Yo lo comentaba con todo el equipo, fue lamentable los días inmediatos a los sismos ocurridos el 24 de junio, pero los problemas estructurales
que se van a desprender de esa realidad todavía no los estamos viviendo, pero los vamos a vivir en el próximo mes y en las próximas semanas, que tiene que ver, ok, ¿cómo va a ser el proceso de reconstrucción? Sobre eso no se han pronunciado. ¿Cómo vamos nosotros a visualizar el estado Vargas, actualmente La Guaira, a partir de esta realidad? Todos los instrumentos de planificación en el país van a tener que orientarse a una tendencia de una planificación antifrágil, porque los eventos climáticos están a la orden del día, en cualquier momento pueden pasar. ¿Cuál va a ser el nuevo plan? ¿Se va a aplicar el plan que estaba vigente? ¿Se va a generar un nuevo plan para esta situación? ¿Qué va a pasar con las personas que se quedaron sin viviendas y sin trabajo? ¿Qué va a pasar con los niños damnificados en un país donde no hay orfanatos? ¿Qué va a pasar con la realidad económica de este estado? Entonces, son aristas que en las próximas semanas y en los próximos meses vamos a enfrentarnos con los problemas realmente estructurales que surgen como consecuencia de este evento. Esto lo que evidencia es la necesidad de una planificación antifrágil y que ahora la planificación tenga un aspecto y un enfoque en función de los eventos climáticos. Si Venezuela es un país con alta vulnerabilidad sísmica, por ejemplo, ¿qué está pasando con los estudios de microzonificación? Prácticamente una de las ventajas que tiene el eje Barquisimeto-Caudare es que es la única área del país que tiene un estudio de microzonificación sísmica donde se identificaron las 9 áreas según el riesgo que cada una tiene. Entonces, si revisamos, nosotros podemos en este momento tener una ventaja de avanzar con la planificación y quizá nos convertimos en impulsores del mayor proceso de transformación urbana que se ha vivido en las últimas décadas en este país. Pudiéramos ser un referente, sin duda alguna. Le agradezco mucho. Gracias por la invitación, siempre es un placer conversar con usted muy grato. Y compartir con toda su audiencia. Provoca quedarme aquí hasta las 9 de la noche, por ahí más o menos, pero tenemos que terminar en aras del tiempo. Le agradezco mucho a la doctora Crismaria Álvarez, especialista en Derecho Urbano. Saque usted sus conclusiones de esta interesante entrevista que, repetimos, la puede usted volver a disfrutar, incluso para debatir como documento, incluso de consulta, en nuestro canal YouTube de latinamedios.com. Moderó para ustedes Douglas Jerez Dugarte, nuestro mensaje de siempre. Si aman la vida, cuiden el ambiente. Latina Informativa, emisión meridiana